¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Soy Gaby Tlaseca. Bienvenidos a esta mesa de martes de Debate 22. El Museo Caluz inauguró la exposición La Guerrero en boca de todos, relatos vecinales como parte de la celebración por los 150 años de la fundación de esta histórica colonia, emblemática también diría yo, aquí en la Ciudad de México. Una muestra que se centra en las historias cotidianas que pues se caminan, que se huelen, que se viven, que se comen en los mercados, parques, pues de esta colonia, resaltando la importancia de aquellos que son el verdadero corazón precisamente de la colonia Guerrero, y son ustedes los que nos ven en casa, los habitantes justamente de esta zona. Para hablar de este tema he invitado a Ricardo Urueta y a Carlos López Flores. Ambos son curadores de esta exposición que ya está más que viva en el Museo Caluz, aquí en la Ciudad de México. Qué gusto saludarlos. ¿Cómo estamos? Muchas gracias, Ricardo. Muy bien, muchas gracias, Gaby. Gracias por invitarnos. Y gracias también a Carlos. Bienvenido, Muchísimas Carlos. gracias, buenas tardes. A ver, empecemos un poco por situarnos, porque yo di con la exposición y lo dije, a ver, ¿qué es esto del Museo Caluz? Platícanos un poquito, ¿qué es el Museo Caluz y dónde está ubicado? Sí, pues mira, estamos ubicados en Hidalgo 85, allá a unos pasos de la Alameda Central, ¿no? Justo al lado de la salida del Metro Hidalgo. Y es un museo que lleva alrededor de 4 años ya que en esta zona, y bueno, que alberga una colección muy importante de arte moderno mexicano. Y bueno, cada año se tienen exposiciones itinerantes y bueno, la exposición ahí permanente, que también está en constante cambio porque se sacan y se meten obras de esta colección que te platico de arte moderno. Entonces bueno, ahí estamos para... Pues padrísimo, ya lo tenemos ubicado. Sí. Ahora, platícanos, Carlos, por favor, porque decíamos a la entrada que en este museo se exhibe, reitero el nombre, La Guerrero en boca de todos, relatos vecinales, esta importante exhibición, pero muchos dirían, bueno, ¿por qué hacer una exposición de una colonia? ¿Se había hecho antes algo así? Pues fíjate que no, que de hecho es una exposición, la verdad, innovadora, porque este año la colonia cumple 150 años y el Museo Caluz, con diferentes fundaciones, colectivos que juntos forman una red que se llama Red Conéctate por tu Comunidad, que trabajan en La Guerrero, ¿no? Se dio a la tarea como de rescatar esta memoria viva, ¿no? Y sobre todo a través de los relatos de vecinos, sus historias, ¿no? Es decir, qué es lo que ellos tenían que decir de su pasado, de su presente también, ¿no? Y sobre todo hablarle a las nuevas generaciones, ¿no? de esta colonia tan emblemática. Entonces, fue la verdad una tarea colectiva entre los vecinos, entre el museo, ¿no? No solo fueron ni de Ricardo ni mía la tarea, sino fueron de muchas personas. De hecho, si tú ves la cédula de agradecimientos, ves muchísimos nombres, una red que incluso ahí mencionan todos los curas, las asociaciones, los mercados, las fondas. Es decir, hubo una participación, la verdad, bastante activa de todos los vecinos, ¿no? A ver, ¿cómo exhibir la riqueza inmaterial también de una colonia? O sea, me parece complicado, son relatos, que eso es tener algo vivo ahí, ¿no? Pero ¿cómo lo pones en una exposición, Carlos? O sea, ¿cómo lo plasmas, ¿no? Cuando es algo que está en el hervidero, que está sucediendo todos los días. Sí, pues mira, es difícil, y nosotros desde el principio teníamos la idea de que una colonia tan emblemática como La Guerrero no iba a ser posible cubrirla en su totalidad, ¿no? Entonces nosotros por eso tomamos lo que la gente y los colonos de ahí, los habitantes de ahí de la colonia Guerrero tenían para compartirnos y para contarnos. Y en base a eso fuimos armando toda esta una guía, una suerte de vértebra que nos fue llevando a la construcción de esta exposición. Pero sí, reitero, no es fácil, sobre todo cuando hay tanto material. Nosotros comenzamos con alrededor de 350 obras. Wow. Y tuvimos que reducirla hasta 175 más o menos. Entonces, pues reducir todo eso, decidir qué se saca, qué se incluye, es un trabajo muy difícil, y sobre todo un trabajo en donde tiene que haber mucho diálogo con las personas que nos están prestando sus fotografías o sus archivos personales y familiares. Ah, son archivos también, sí, personales y familiares. Exactamente. Wow. Sí. A ver, platícanos un poquito más de esto, por favor, Carlos, porque me imagino que en esta colaboración que hicieron con los vecinos surgieron cosas maravillosas. Y ponos en contexto, porque a ver, ¿cómo definir esta colonia que tiene una vida cultural riquísima?
a ver, yo los veía y déjenme confesarme, porque ya saben que lo mío es la comida. Entonces, les decía, es que cómo no conocer en los mercados y estas mega quesadillas de 65 centímetros, los famosos machetes que se venden en la colonia Guerrero, cómo no una rica pancita. Bueno, me seguiría, pero también esas historias que justamente se cuentan de esta colonia donde ha sido una colonia elegida también, donde está un espacio donde se presenta, por ejemplo, Paquita, la del barrio, ¿no? Sí. Pues fíjate, la colonia pues tiene una historia, como dice Ricardo, imposible de abarcar. O sea, desde la época prehispánica, perteneciendo a uno de los subbarrios de México Tenochtitlan que se llama Huepopan. Entonces tiene una importancia muy grande, porque de hecho hay historias que hemos investigado donde de ahí salía el sumo sacerdote encargado del fuego nuevo. Es decir, tenía una relevancia muy importante. En la época virreinal también tiene una importancia que va a prevalecer durante muchos siglos, hasta que se funda en 1874 esta colonia, ¿no? El 28 de junio, por el presidente Lerdo de Tejada, ¿no? Y entonces también va a tener una importancia en cuestión de vialidades, porque ahí va a estar también el ferrocarril de Buenavista, ¿no? De ahí, por ejemplo, que tú decías la comida, porque era como esta colonia de entrada para las personas que venían de Veracruz, de diferentes partes de la República. Por eso ves fondas, veías baños, veías hoteles, ¿no? Que todavía prevalecen hasta la actualidad. Entonces, tiene como esta tradición. También una parte muy importante son las vecindades, ¿no? Estas vecindades que muchas personas, de hecho, parte de las fotografías que nos compartieron, ellos narraban cómo vivían en las vecindades, ¿no? Que era esta parte de la colectividad, ¿no? Cómo era vivir en estos patios, ¿no? Estos famosos patios, y sobre todo grandes personajes. Es decir, no solamente tenemos a Paquita, tenemos por ejemplo la casa de Palillo, que también fue un gran comediante, tenemos a Tintán, que de hecho donde está el Museo Caluz era una vecindad donde él vivió, ¿no? De hecho el Museo Caluz hace algún tiempo hizo una exposición referente a Tintán. Tenemos otros personajes, ¿no? Muy emblemáticos, el box, por ejemplo, también es un deporte muy importante dentro de la colonia, donde han surgido pues grandes boxeadores a nivel nacional e internacional, como el Ratón Macías, ¿no? Tenemos salones de baile, ¿no? Dos de los salones de baile, uno de ellos ya clausurado y destruido, que fue el Salón México, también a partir de ahí se hizo una película muy famosa que se llamó Salón México, pero también tenemos el Salón Los Ángeles, uno de los salones de baile que tiene una historia trascendental, donde se han presentado todos los sonideros, se han presentado muchísimos artistas, ¿no? De ahí surgió también Aventurera, ¿no? Que se presentó durante mucho tiempo. Entonces, hay historias que te digo, abarcarlas en una exposición es imposible. Entonces, por eso también es este rescate de esta memoria, ¿no? Y sobre todo quitarle estas ideas de que la colonia es únicamente el peligro, la delincuencia, ¿no? También es que si bien existe, no vamos a negarlo que existe, pero también ver otro rostro de la colonia, ¿no? Qué esta bonito. Historia viva. No, creo que ver el rostro justamente de esta historia, yo decía, bueno, hay cosas que no son tangibles. Y es lo que te platican los vecinos, lo que cuentan a lo mejor estas anécdotas detrás de estas fotos de las grandes vecindades. Y bien lo decías, ¿no? Es una colonia con hondas raíces y un orgullo de identidad que incluso a quien vive en la Guerrero te dice, soy de la Guerrero, y aquí me quedo, y es sinónimo de fiesta, y por eso los bailes, los salones, etcétera. ¿Qué impacto puede tener así una exposición como esta, Ricardo, cuando, bueno, a veces transitamos, pasamos por la colonia, pero muchas veces no, bueno, a ver, es parada obligada para los turistas, los que vivimos aquí no nos detenemos a ver qué se pretende con lo que se muestra aquí? Pues mira, lo que se pretende es sobre todo mostrar esta alianza y este esfuerzo que se está haciendo desde el Museo Caluz como institución, pues de colaborar también con los habitantes en el territorio en donde se encuentra, ¿no? Dejando al lado esta exotización de un territorio y más bien enfocándonos en el empoderamiento. Para nosotros es muy importante, fue muy importante y va a ser incluir a las comunidades, a las organizaciones, a los habitantes de la Guerrero en todos los proyectos que hablan sobre ellos. Entonces, más que una exposición que puede tener tintes turísticos o de exotización, más bien es un retrato de los mismos habitantes que utilizan el Museo Caluz como un recinto para decir esto es lo que somos y esto es lo que queremos
cómo queremos que la gente nos vea y las historias que queremos que la gente conozca, ¿no? Ya hay personajes famosos, pero lo que me llama también la atención de esta exposición es que hay personajes de la vida cotidiana, ¿no? Una doña Chabelita, que es locataria del Mercado 2 de Abril, quien nació y creció y que se ha dedicado toda su vida a estar ahí en ese mercado y que ya todo el mundo la conoce, la saluda con familiares, pero que tiene un chorro de historias que contar, ¿no? Imagínate qué no ha visto. Platícanos un poco de esto, Carlos. Fíjate que son varios personajes, o sea, personas que nos comentaban, por ejemplo, Pero de uno los que me digas tú mercados. es que, a ver, me robó el corazón, pero no solo el corazón, me emocionó, no conocí. A ver, algo que sea una probadita de entrada para que todos vayan a ver esta maravillosa exposición. Fíjate que las historias de los locatarios, o sea, a mí algo que me impresionó mucho fue que muchos de ellos, no te puedo decir uno en particular, pero hay varios locatarios que platicando con ellos nos decían que son de quinta generación, sexta generación, ¿no? Que ya son los nietos, bisnietos de los locatarios de un mercado que data de 1870 y tantos, ¿no? Entonces, esas historias que ellos nos platiquen incluso cómo se fue transformando su vida, cómo fue haciéndose la transformación de su local, cómo lo van heredando, ¿no? De generación en generación, cómo hasta ves a los nietos, bisnietos trabajando, ¿no? en esos locales. Entonces, eso es algo que también a mí en lo particular me impresionó mucho de sus historias. Historias, por ejemplo, de otros personajes que no solamente se dedicaron a la parte del comercio, sino a la defensa de la vivienda. La Guerrero, algo muy importante que tiene es que surgieron ahí grupos, de hecho los topos salen de La Guerrero, surgen ahí en La Guerrero, porque La Guerrero también tiene esta parte de la vivienda. Hay dos grupos muy fuertes que fue Campamentos Unidos y Unión de Vecinos de la Colonia Guerrero que lucharon en contra del despojo de la vivienda. Entonces, saber cómo ellos lucharon, conocer a personas que ellos se enfrentaron a las autoridades, que hicieron autoconstrucción, fíjate, hicieron tequio. O sea, esta parte de que ellos construían con sus propias manos, los vecinos reconstruían sus casas, eso para mí fue impresionante, ¿no? Y algo que actualmente eso es lo que hace falta también, ¿no? Y que estas nuevas generaciones también conozcan esas historias, yo me quedé, la verdad, bastante sorprendido, ¿no? No, y algo como que se ha perdido, ¿no? Porque de pronto dices, antes vivíamos todos más en vecindad, por decirlo, de proximidad, de, oiga, vecino, ¿qué necesita? ¿No? Oiga, la famosa tacita de azúcar, el café, ¿no? Y hoy como que vivimos más aislados y creo que al ver este tipo de exposiciones nos recuerda que podemos vivir justamente así. Vamos a hacer una pausa, Ricardo, Carlos, curadores de la exposición La Guerrero en boca de todos, relatos vecinales, a 150 años de la fundación de esta colonia, y ya regresamos, porque esta serie también tiene otras cosas, como podcast para ir conociendo a fondo la historia de esta maravillosa colonia, que si no han ido a darse una vuelta para hacer un recorrido por sus salones de baile y su gastronomía, no han vivido. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma, son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo.
Bueno, hoy me acompañan Carlos López Flores, Ricardo Ureta, quienes son curadores de esta exposición que estamos platicando, La Guerrero en boca de todos, relatos vecinales. Así festejamos los 150 años de una colonia emblemática en la Ciudad de México, con una riqueza cultural extraordinaria, diría yo. Y bueno, a ver, no se queda solo en la exposición. Decía yo antes de irnos a la pausa que la serie Guerrero en boca de todos está conformada por 27 podcasts, de los cuales ya están disponibles 11 y el resto se van a ir liberando en los próximos meses. ¿En qué plataformas? En las que se pueden imaginar: Spotify, Amazon, YouTube, ya que pues también se cuenta con videos sobre esta exposición. O sea, no nada más vamos a ir al museo, sino que esto va a seguir siendo un rollo permanente, interactivo, para seguir promoviendo la vida de la Guerrero. Sí, así es, como dices, Gaby. Tenemos alrededor de 27 podcasts que se filmaron en este año, en donde, claro, podemos escuchar las historias de diferentes vecinos, como la vecina que mencionabas, Chabelita, que es locataria de ahí del Mercado 2 de Abril, y nos cuenta pues su historia, que ella es la quinta generación y cómo siguen haciendo las mismas recetas desde hace muchísimos años. Hasta también tenemos organizadores o directores de varias organizaciones, por ejemplo, La Nana, Comunidad Nueva, con Marie-Claude Fournier y Fernanda Fournier, y bueno, tenemos también algunos académicos que hablan sobre la colonia desde distintos puntos de vista, ¿no? Desde el urbanismo, la gastronomía, etcétera, ¿no? Entonces... A ver, si tuviéramos ahorita que decirle a la gente, bueno, quiero ir a la Guerrero, vi la exposición, me enamoré, ¿por dónde empiezo? A ver, dame algunos consejos, Carlos, porque, bueno, ya decíamos una ruta gastronómica, porque, a ver, la comida es parte de nuestra identidad. Digo, por eso la cocina mexicana es patrimonio inmaterial de la humanidad, porque tiene una riqueza que va más allá de que sea algo tangible o intangible, ¿no? Entonces, pues la comida también, la Guerrero, ocasiona un movimiento de muchísimas personas todos los días para desplazarse a lugares que son icónicos ya. Sí. Pues en cuestión de comida pueden empezar con el Mercado 2 de Abril, que es un mercado muy emblemático, sobre todo porque fue uno de los primeros mercados que se fundan públicos de la Ciudad de México. Entonces tiene también una oferta gastronómica bastante fuerte, ¿no? Ahí pueden empezar. Y si me hablas, por ejemplo, de otro mercado, el Mercado Martínez de la Torre, también es un mercado muy emblemático con muchísimas fondas, muchísimos lugares. Pero dime un platillo, a ver. Porque... Híjole, platillos te puedo decir, dime, los machetes. Yo he probado Los machetes bueno, de Amparito, los machetes, es una tradición muy importante. También las orejas de elefante que les llamamos allá en la colonia. Las famosas milanesas enormes, ¿no? Las que son milanesas tradicionales enormes. de la colonia, sí. También, por ejemplo, en el Mercado Martínez de la Torre están birria, está la barbacoa de Nacho, que también es un locatario muy importante. Vayan anotando, ¿eh? Sí, para que ahí vayan viendo cuáles ir, ¿no? Hay muchísimas fondas, en verdad, o sea, fondas económicas de muchísimos años. Entonces, yo creo que dos de los platillos más fuertes de la... y el pozole. El pozole Moctezuma es uno también de los pozoles. Sobre todo, fíjate, este pozole también viene de una herencia futbolera, porque esa familia heredan la familia también de un equipo de fútbol dentro de la colonia Guerrero que se llamó Santa Paula. Y muy curioso de este equipo de fútbol, ellos practicaban en el Panteón de Santa Paula. O sea, un panteón que existió en la colonia Guerrero. Dicho de que mi colonia está sobre un panteón, aquí se aplica, porque la mitad de la colonia Guerrero estaba sobre el panteón de Santa Paula y San Andrés, y en los años 60 todavía estaban parte de la iglesia de ese panteón, antes de la ampliación del Paseo de la Reforma, y este equipo jugaba ahí. Se les llamaban los Vagos, también ahí era un nombre que se le llamaba. Es que es una colonia futbolera y de este fútbol llanero bravo, ¿no? Sí. Entonces, el pozole de Moctezuma también es otro lugar que les recomendamos mucho que puedan disfrutar. Y fondas hasta por donde no. Y en la noche la colonia se convierte en una gran fonda también. Así es. Vas en la noche por las calles y cada vecindad, cada vecino saca su puesto de tacos, de gorditas. Entonces, en la noche también yo les recomiendo que vayan y disfruten toda la oferta gastronómica. Qué maravilla. Ahora, sí, quiero decirles un poco lo que vi, porque una foto de un niño con un pastel y un mapa dan la bienvenida al público a esta exposición, La Guerrero en boca de todos, para que le anoten en el Museo Caluz, la cual está dividida en 3 módulos temáticos. El primero es la reconfiguración urbana, en el que se explora la transformación de este territorio, porque bueno, desde 1800 hasta la fecha ha habido mucha transformación. ¿Cuál sería la parte de la transformación
que más ha sucedido, que puede sorprender cuando ustedes mapean y platican qué ha sucedido en la Guerrero? Pues mira, yo mencionaría 3 importantes, si no las más importantes. Uno, la creación de Buenavista, de los ferrocarriles. Eso vino a transformar completamente pues, este territorio. 2, la prolongación de Reforma, ¿no? Que vino a dividir la colonia en 2, a partirla en 2, llevándose vecindades y demás en su camino, ¿no? Y como 3, yo mencionaría el sismo del 85, que también fue un momento que sacudió la Guerrero y en donde los vecinos tuvieron que unirse para volver a reconfigurar su territorio, su casa, ¿no? Su colonia. Me imagino que en esa transformación también hay historias de separación y de duelo, ¿no? Claro. Sí, fíjate que sí hay historias donde las personas mencionan que de hecho cuando se amplía el paso de la Reforma no sabían por dónde iba a pasar, hubo una expulsión muy grande de vecinos, ¿no? Que incluso muchos de ellos se van a Iztapalapa o se van a colonias vecinas donde les prometieron casa y nunca les prometieron. Entonces, cuando también se da el sismo, muchas familias se van de la Guerrero, ¿no? Incluso parte de mi familia se va a Cuernavaca, ¿no? Entonces, esto también genera como fenómenos de expulsión, ¿no? Que actualmente todavía lo seguimos viviendo, ¿no? Con el aumento de las rentas. Entonces, estos fenómenos como que son cíclicos, nos hemos dado cuenta, a partir de esta historia, nos damos cuenta que también muchos vecinos han sido expulsados de su mismo espacio. Es una gran pregunta que el otro día platicaba, bueno, con alguien en redes sociales. El tema de la gentrificación que ha sucedido en la Roma, en la Condesa, ¿es algo que ha sucedido también en la Guerrero? Sí, claro que sí. Bueno, muchos vecinos de la Guerrero me han comentado a mí personalmente que aunque sí estamos viviendo un proceso de gentrificación actual, la Guerrero ya se ha gentrificado antes varias veces, ¿no? Justo por ser esta colonia pues, que ha funcionado un poco de paso entre Buenavista y el centro histórico, como que ha sufrido ya demasiados cambios, pero sí, no podemos negar que actualmente pues, está sufriendo una no sé, segunda, tercera oleada de gentrificación en la colonia con el desplazamiento de la gente con la subida de las rentas. Justamente, tú vives en la Guerrero, entiendo, Carlos. Sí. ¿Cómo hablar de este tema? Justamente porque la gente que vive, que es de la Guerrero, que lo decíamos hace rato, que soy de la Guerrero, a veces siente un poco que ha habido como este proceso, definamos para la gente que está en el público qué es la gentrificación y por qué se siente también como una invasión a su propio territorio, ¿no? Pues bueno, este fenómeno de la gentrificación sobre todo se refiere a esta expulsión, ¿no? De los habitantes, ya sea porque o hay una suerte de embellecimiento del espacio o las rentas suben o hay una suerte de migrantes, ¿no? Que llegan a la colonia con más poder adquisitivo, ¿no? Es decir, y pueden como pagar. Entonces, los caseros al ver esta oportunidad aumentan las rentas. Yo de un tiempo para acá que he estado viendo en la Guerrero fue de la pandemia, donde nos dimos cuenta que las rentas se triplicaron, ¿no? Es decir, una renta que tal vez comenzó siendo de 5,000, 4,000 pesos, se empezó a triplicar a 9, 10, o hay rentas incluso que si tú te pones a buscar son de 15,000 pesos. Entonces, muchos habitantes que rentan, que la mayoría de los habitantes ahí, son pocos los que son dueños de la vivienda en la que habitan, se han tenido que ir, ¿no? Se han tenido que expulsar. Tenemos casos de muchos vecinos que dicen, es que no me alcanza, me han subido la renta. Si tú pasas por la colonia, claro, hay muchos franceses, hay mucha gente de Estados Unidos, muchos espacios se han convertido en Airbnbs. Entonces, esta falta de regulación de la vivienda, que como lo he comentado, la Guerrero tiene esta suerte de tradición de la lucha por la vivienda, ha perjudicado muchísimo a los colonos, sobre todo a la gente que es de ahí, ¿no? Entonces, es un fenómeno que desafortunadamente hemos trabajado mucho con varios colectivos de cómo hacer para volver a estos bríos de reconfigurar la vivienda y que sea un derecho, ¿no? Que la gente pueda seguir habitando su espacio sin ser expulsada. Por supuesto, ¿no? Me parece que es un tema fundamental y creo que es algo también central que tomará el gobierno actual de la doctora Claudia Sheinbaum, lo ha comentado, y creo que ahí hay una gran oportunidad, y no solo en la Guerrero, sino en la Roma Condesa, etcétera, y otras colonias. A ver, la Guerrero, yo creo que todo esto se ve plasmado en esta exposición, pues es una colonia donde también
Hay cultos, rituales que exploran fiestas muy, pero muy tradicionales. Ahorita me nombrarán algunas. La importancia de los templos como el de Santa María la Redonda y San Hipólito, que hemos visto en las últimas fechas todos los festejos, ¿no? ¿Qué significa todo esto, Carlos, para una colonia tan importante y para compartir estas fiestas, estas tradiciones con la gente de afuera de la Guerrero? Pues la colonia de Guerrero, como lo dices, es celebración también, ¿no? Sí es resistencia y a todos estos cambios urbanos que ha sufrido, pero también tiene una parte de celebración y de fe muy interesante, sobre todo de sincretismo religioso, ¿no? Hay gente que practica diferentes religiones, todas conviven, ¿no? De pronto ves una estatua de San Hipólito y también a la Santa Muerte y todas están conviviendo en paz. Y es justo esta parte de la fe y las celebraciones la que hicimos plasmar dentro de este núcleo llamado Cultos y Rituales en la exposición, en donde pues rendimos homenaje a todas estas celebraciones, ¿no? Como la celebración a San Hipólito, ¿no? Que es en octubre, que justo acaba de pasar y bueno, que hay caravanas que llegan desde todo México a celebrar, ¿no? Los Ángeles, Santa María la Redonda también, bueno, muchísimas más. Creo que aquí, Carlos, es lo que decía Ricardo, emblemático San Judas Tadeo. Claro. Sí. ¿No? Mucho se mueve alrededor también de la fe que hay para este santo, ¿no? Claro. Sí, aunque oficialmente no es una iglesia que se llame San Judas, ¿no? Sino es San Hipólito. Ajá, sí y es curioso la historia porque los vecinos nos platican que era una iglesia que en su momento se incendia, en los años 70, y la gente ya no quería asistir, ¿no? Porque tenía miedo de que pues sucediera algo, ¿no? Entonces llega después el culto a San Judas y fue un boom, la verdad, para la colonia, donde pues la gente se sorprendió cómo el culto fue creciendo y creciendo y creciendo a tal punto que, como ya comentó Ricardo, cada 28 literalmente es un corte en las circulaciones, ¿no? La gente va y el 28 de octubre literalmente se convierte en muchos espacios porque de hecho los colonos llegan a ofrecer comida a los peregrinos, muchos de ellos van y les dan de comer o también tienen esa suerte de relación con ellos, ¿no? Pero que forzosamente es pasar por la Guerrero, ¿no? Con eso vamos a cerrar. Forzosamente es pasar por la Guerrero. Estamos hablando, y gracias por habernos acompañado, Ricardo, Carlos, de esta maravillosa exposición en el Museo Caluz, La Guerrero en boca de todos, relatos vecinales, como parte del festejo de los 150 años del nacimiento, pues, de la fundación histórica de la colonia Guerrero. Nos vamos, pero antes de despedirnos brevemente, en pocas palabras, ¿por qué tengo que ir a ver esta exposición, Carlos? Hay que ir a ver esta exposición para conocer la Guerrero desde su raíz y no desde lo que nos cuentan, lo que nos imaginamos que es la Guerrero, sino desde la visión y el sentimiento de los propios habitantes que habitan esta gran colonia. Carlos. Para rescatar la memoria viva, yo creo que es importante eso. Creo que estas memorias vivas que todavía permanecen es darle vida, ¿no? Y seguir rescatando esta historia que aún prevalece, habitantes que aún quieren contar, ¿no? Que habitantes que aún quieren decir algo de su espacio y sobre todo a las nuevas generaciones. Hay una frase con la cual quiero cerrar: quien no conoce el espacio que habita, no lo ama, no lo respeta, no lo defiende. Pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias a Ricardo Urueta y a Carlos López, ambos curadores de esta maravillosa exposición. Y va a ser una exposición de largo plazo, entiendo, así que Museo Caluz, aquí en la Ciudad de México, no se la pierdan. Yo soy Gaby Tlaseca, gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.